Bueno, la verdad es que las pantallas urbanas en España han estado siempre en manos de la publicidad. En la Gran Vía de Madrid eran muy famosos los grandes carteles de cine pintados a mano, ¿no?, que tenían el tamaño del edificio casi, y un poco como herencia de eso, pues hemos vuelto a tener las pantallas de LEDs, ¿no? Lo que pasa es que pues la última gran pantalla que se ha instalado, que es en la plaza de Callao, muy céntrica, es una pantalla que está gestionada por una empresa que la alquila pues a quien quiera anunciar allí, ¿no? Entonces lo que antes eran grandes periodos de tiempo en los cuales pues era pues meses, ¿no? Pues ahora la pantalla cambia prácticamente todos los días, o incluso dentro de un día la pantalla puede mostrar distintos contenidos, ¿no? Yo creo que eso, el cambio radical es que la pantalla es ya en sí misma un organismo que tiene una gestión de una empresa o de un particular, que ya no está asociada a un edificio. Es decir, la pantalla es una fachada nueva que se coloca sobre el edificio, pero que al final es la que manda, es decir, y que además tiene un ritmo pues casi empresarial propio, ¿no? Entonces eso es importante porque la pantalla es un elemento más de la arquitectura, y además es un elemento de la arquitectura que frente al inmovilismo propio de los edificios o de los materiales tradicionales, la pantalla cambia pues como si quisiéramos cambiar cada segundo, ¿no? Eso la hace especialmente atractiva para el arte, es decir, para eventos que no necesariamente necesiten la extensión en el tiempo, ¿no? Performances, presentaciones muy rápidas de cosas, ¿no? ¿Cuál es el problema? El coste que tiene usarlas, porque todavía, como te decía antes, pertenecen a empresas de medios y de publicidad. Entonces, en Madrid ocurrió algo bueno, pues que rompió esa tendencia, y es que un Media Lab, el Media Lab Prado, que es un espacio abierto de cooperación entre artistas, científicos, pues instaló una pantalla en su sede, ¿no? Entonces, esa pantalla es usada por gente que hace proyectos de videojuegos, por gente que hace proyectos artísticos, para conectarse con otros Media Labs en el mundo, y la gran pantalla es un poco la ventana a esos otros proyectos, ¿no? Sin embargo, frente a la maravilla de las intenciones, resulta que la pantalla está colocada entre en una placita muy pequeña, entre dos edificios de gente que vive ahí, ¿no? Entonces, cuando la pantalla se enciende, la contaminación lumínica es tan grande que los vecinos han protestado, ¿no? Y como es un centro municipal, pues apenas la pueden usar, ¿no? La tienen que usar a ciertas horas, donde la gente pues no protesta y tal, ¿no? A lo que voy con esto es a que tenemos que ser muy conscientes de las ventajas y los inconvenientes de la pantalla urbana, ¿no? Las ventajas, por supuesto, es el competir en escala urbana con los edificios. Las pantallas pueden ser ventanas, pueden ser cuadernos de notas, pueden ser libros, pueden ser lo que quieras, pero tiene una parte muy importante, que es la contaminación lumínica que tiene, ¿no? Entonces, mientras haya dinero, es decir, haya negocio en las pantallas, que es el caso de la publicidad, nadie va a protestar por la contaminación lumínica, y el poder de la ciudad pues lo aguantará. Sin embargo, cuando el proyecto deja de ser publicitario y es un proyecto abierto a nivel de ciudadanía, pues entonces ya se ponen pegas de esa contaminación lumínica, ¿no? Yo creo que es importantísimo para las pantallas el que intenten perder la planitud, el que dejen de ser pues casi lo que hablábamos antes, ¿no? La idea de mírame porque yo soy mucho más grande que tú, Entonces con los LED ya se pueden hacer todo tipo de formas, se pueden hacer esculturas, curvas, se pueden hacer
pues texturas se pueden hacer. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes caminos a explorar con las pantallas urbanas, el que no tengan que depender siempre de una planitud, que puedan ser objetos, esculturas, en las cuales aparecen a la vez imágenes en movimiento, ¿no? Es lo que comentábamos antes de la pieza de Daniel Canogar para el edificio de la Comisión Europea, el gran vestíbulo del edificio de la Comisión Europea, o para un atrio de un enorme edificio de oficinas en Houston, ¿no? Digamos que las pantallas, cuando son escultóricas, se integran mucho mejor con el espacio que cuando son planas, ¿no? No te puedo decir mucho más, es simplemente que es un elemento más de la arquitectura y que pues hay ciudades como Tokio donde los edificios son realmente simplemente soportes para las pantallas y la gente vive dentro, trabaja dentro, pero no hay ninguna relación ni de ventana ni visual con el exterior, ¿no? La pantalla paga todos los gastos de la comunidad del edificio y tal, ¿no? Y bueno, yo no lo veo ni mal ni bien, es como en general toda la tecnología no es ni buena ni mala, es inevitable, entonces depende de nuestro uso lo que queramos hacer de ella, ¿no? De momento no. Es verdad que no ha habido el caso de una gran pantalla monumental, esta que te digo de la Plaza del Callao, no creo que supere los 20 por 20 o 20 por 15 más o menos. Y al contrario, yo creo que bueno, siempre, claro, son edificios pues que no tenían ventanas ni nada, edificios ciegos donde se pueden aprovechar. O sea, todavía no he visto el caso de tapar un edificio con una pantalla, pero no. Te estoy hablando de no sitios protegidos, es decir, de sitios normales. En el centro, en el casco antiguo protegido, claro, hay una legislación, en mi opinión, demasiado exagerada. Es decir, que en España es demasiado rígida a la hora de la construcción de edificios. O sea, esta vida que tenéis aquí, porque antes hablábamos de la colindancia, ¿no? Pero yo creo que el que aparezcan edificios de distintas alturas, pues da una idea de vida. Y sin embargo, con una legislación que obligue a ser todo igual, al final las calles se convierten en pasillos, ¿no? Yo siempre creo que la mejor arquitectura es la que acontece, la que es irremediable. O sea, la programada por arquitectos o la programada por tal está bien, pero la que ocurre de forma espontánea a mí me interesa por lo menos mucho más. Bueno, yo creo que no nos hemos ocupado nunca de la pantalla, al contrario. Los arquitectos tradicionalmente hemos sido siempre muy vanidosos y entonces nunca nos ha gustado que nos coloquen nada en nuestros edificios. Como normalmente no diseñamos los edificios pensando en pantallas, pues luego cuando alguien la quiere colocar, pues yo creo que en general no, yo no quiero, no, es como no me toques mi magna obra. Sin embargo, yo creo que deberíamos empezar a pensar en la pantalla como material de construcción. Yo, de hecho, pues bueno, procuro decirle a mis alumnos que lo digital no solo es un elemento de diseño, de representación o de comunicación de sus proyectos, sino que deberíamos considerarlo un material de construcción. Porque no olvidemos que en muy pocos años, cuando nosotros entremos en nuestras casas, también vamos a tener una gran pantalla, no urbana, en ese caso doméstica, pero que va a tener toda la altura del edificio. Y eso es lo que nos va a servir del espacio interior, ¿no? Pues 2 metros, 3 metros y tal. Y eso es lo que nos va a servir para interactuar en redes sociales, lo que nos va a servir para interactuar pues en Internet, en espacios virtuales, ¿no? Entonces, debemos considerar la pantalla tanto para el diseño urbano como para el diseño doméstico como un elemento más de construcción. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pantalla lo que exige son contenidos pues que la nutran, ¿no? Bueno, pues esos contenidos dependen de nosotros, pero lo interesante es poder usarla como un... Y además la pantalla tiene una gran ventaja, es que la apagamos cuando queremos, ¿no? O sea, que no es nada obligatorio. Pero a mí lo que creo es que alguien debería empezar a empezar desde el propio proyecto, desde cero, a contar con las pantallas, ¿no? O sea, no como un añadido,
sino como parte del proyecto. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que últimamente hay como una especie bueno, últimamente yo creo que desde casi que Ren Koolhaas inventó el concepto de lo genérico, de la ciudad genérica, parece que hay una especie de tendencia en que pues museos o edificios comerciales o tal deben ser lo más asépticos posibles, lo más genéricos posible, para que luego lleguen publicistas y tal, y entonces puedan permitir pues todo tipo de tal. Pero yo creo que no deberíamos dejar todo en manos de eso, sino que deberíamos sí tener en mente el que el edificio comunique en sí mismo, ¿no? O sea, quizás no volver a aquella exageración posmodernista de finales de los 70, ¿no? de que pues un edificio pequeño que era un restaurante de donuts, la forma del edificio era un donuts, ¿no? Esas cosas de Boulez y Ledoux, ¿no? Entonces, no es que diga que tengamos que impedir que nadie nos lo toque, pero sí que nosotros debemos utilizar los elementos que la tecnología nos ofrece, porque luego si no, llegará alguien y lo hará. Entonces, si nuestro edificio tiene un mínimo de posibilidades de que alguien va a poner una pantalla, pongámoslas nosotros y decidamos dónde va a estar, qué tamaño va a tener. Luego, lógicamente, pues los contenidos no los cambiarán, pero es muy importante dónde está la pantalla, a qué altura se pone. Estamos generando una relación con él. Lo veíamos en esas pantallas que hay en Beijing para que la gente pueda ver el amanecer. Pues son pantallas que a lo mejor tienen pues 6 metros de alto, pero a lo mejor tienen 60 de ancho, ¿no? Estamos generando un horizonte. Sin embargo, cuando la pantalla es vertical, pues estamos generando una situación pues mucho más intimidatoria, ¿no? Porque tenemos una escala casi como de un gigante que nos intimida. Cuando es horizontal es más paisaje. La pantalla es todo, la pantalla es paisaje, la pantalla es lo que queramos que sea, ¿no? Y hay que perderle el miedo. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues que el arquitecto tiene que estar preparado a saber qué se puede hacer en una pantalla, cómo son las pantallas, qué diseños pueden tener, ¿no? Para evitar que luego llegue alguien, un experto en pantallas, que no es experto en arquitectura. Bueno, es lo que hablabas, la disciplinariedad es absoluta, o sea, es necesaria, absolutamente necesaria, ¿no? Las pantallas que lógicamente cada vez van a crecer más, aunque ya es difícil que puedan crecer más, pero yo creo que lo más interesante que va a ocurrir con el efecto pantalla es cuando deje de depender, es decir, cuando las imágenes superpuestas dejen de depender de las pantallas. Es decir, cuando la realidad aumentada alcance escala urbana, ¿no? Ahora mismo la realidad aumentada depende de nuestro dispositivo, es decir, que depende del pues el tablet más grande, es el único con el que podemos tener experiencias de realidad aumentada, pero en el momento en que nosotros podamos conectarnos pues sistemas de realidad virtual como el Oculus Rift o que nos meten directamente, nos sumergen, las pantallas podrán ser todo lo grande que queramos, ¿no? Y las pantallas ya no van a depender de una construcción física de LED, sino simplemente va a depender del programa con el que vamos, de la programación que nosotros tengamos en nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que esa va a ser la gran baza. Dudo que se puedan hacer pantallas ya más grandes que las que hay en Times Square o las que hay en ciertas zonas de Tokio. Supongo que van a seguir estando en manos de las grandes corporaciones publicitarias. Pero también confío en que, como ha sido el caso del proyecto de Storming Times Square, que también dejen usarlas artistas o dejen usarlas, aunque solo sea por mala conciencia, aunque solo sea para lavar su mala conciencia, ¿no? Pero yo, como hemos visto en la pieza de Daniel Canogar, sí recomendaría a pues, todos los que estáis empezando vuestros estudios o incluso vuestra experiencia profesional, que os animéis a conquistar las pantallas, es decir, que no la dejéis solos en manos de publicistas. No tengo nada en contra, pero la publicidad es el brazo armado del capitalismo feroz.
Así que hay que pararle un poquito y no sé, intentar dar golpes de mano para poder colar otro tipo de contenidos. Supongo que ya habrá hackers que estarán intentando pues hackear pantallas. De hecho, las de las autopistas ya las hemos visto hackeadas y hemos visto pues con mensajes muy potentes. Supongo que las otras serán más difíciles, ¿no? Porque las autopistas son redes a las que... Pero yo animo a los hackers a que empiecen a poner todo tipo de contenidos, porque además la escala haría que fueran muy eficaces esos contenidos.